El tema de hoy es: la oración es la respuesta. Dile a la persona que está al lado tuyo: la oración es la respuesta. Pero díselo como que tú lo crees, ¿verdad? O sea, la oración es la respuesta. Y hoy quiero que podamos entender de qué está compuesta una oración eficaz. Y quiero que podamos entender que cuando ponemos en práctica los componentes que hacen una oración eficaz, es cuando vemos los resultados y las oraciones contestadas de parte o por parte de Dios. Entonces el tema de hoy es: la oración es la respuesta. El ministerio de Jesús no solo fue un ministerio de milagros, de sanidad, de salvación, sino que Jesús también era un maestro. Desde los 12 años me atrevo a decir que los amigos cercanos de Jesús eran los doctores de la ley, eran maestros, eran personas que estudiaban las escrituras. Y esto hizo que cuando Jesús creciera, que él fuera un experto y que él tuviera todo el conocimiento de las escrituras. Esto hizo que una rama fuerte de su ministerio fuera la enseñanza. Y debido a esto, como dije, la enseñanza de la palabra era una parte primordial en los primeros 3 años del ministerio de Jesús. Y encontramos en el Evangelio según Mateo, de los capítulos 5, 6 y 7, encontramos que Jesús está dando un sermón que yo siempre digo que es uno de los sermones más famosos que él dio en la historia de él, que es el Sermón del Monte. Y es donde él está enseñándole a un pueblo. Y una de las cosas que él se enfoca en el capítulo 6 es acerca de la oración. Y en el capítulo 6 Jesús enseña cómo es que se debe ayudar a los necesitados. Y después en los versículos del 5 al 14 él nos enseña cómo orar. Y también lo podemos encontrar en Lucas capítulo 11 versículo 1 al 4. Él da una breve, ese libro es breve cuando viene a explicar la oración. Pero nosotros nos vamos a enfocar en Mateo capítulo 6. Quiero que hablas tus Biblias. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6 versículo 5. Voy a estar leyendo yo la Nueva Traducción Viviente. Tiene que estar en las pantallas. Y dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Antes de que él comenzara a hablar acerca de la oración, él estaba hablando acerca de ayudar a los necesitados. Y como que le estaba dando bastante a la gente que lo que querían era, en inglés decimos algo, es el spotlight. O sea, todos quieren ser el centro de la atención. Y siempre cuando me toca hablar acerca de las ofrendas, yo siempre lo digo: hay que hacerlo con un corazón sincero, no para que la gente te mire que lo hagas. Y aquí Jesús también, si se le puede decir, él toma este ejemplo acerca de hacer las cosas con un corazón sincero y hacer las cosas muchas veces en privado, ¿verdad? Porque ahí es donde está en inglés dijo el reward, o sea, ahí está la recompensa que él te da. Y el versículo 5 dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. La recompensa es que el público los mire. En esos tiempos, ¿verdad? Habían ciertos lugares en las calles donde las personas podían ir a orar. En las sinagogas y también, digamos, en una cierta esquina de la calle había un lugar para que ellos pudieran orar. Y esto es algo que si usted va a un país del Medio Oriente, usted puede ver que es una cultura, o sea, una creencia que se adoptó aún con el Islam, porque en el Islam, si usted va en esos países, tienen como un lugar específico donde pueden orar. Todo lo agarraron de los judíos. Entonces aquí Jesús está diciendo básicamente: si lo estás haciendo en público, si lo estás haciendo de esta manera, es porque quieres la atención y no lo estás haciendo con un corazón correcto. Y mira lo que dice el versículo 6: pero tú, cuando ores,
apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, di conmigo, mi Padre, que todo lo ve, te recompensará. Versículo 7 dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, dice, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Es algo increíble, porque nosotros a veces vamos y Señor, necesito eso. Dios ya sabe la petición de nosotros. Versículo 9 dice: ora de la siguiente manera. Y aquí está la oración. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Como que no mucho les gustó eso. Lo vamos a leer otra vez para asegurarme. Y perdónanos nuestros, así como hemos perdonado a los que pecan contra. Ahora, cuando pecan, aquí se está refiriendo a la gente que nos lastima, la gente que nos hace sentir mal, ¿verdad? El versículo 13 dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y aquí después Jesús dice, ya terminó la oración. Más bien otros manuscritos, otras versiones de la Biblia concluyen con: pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, ¿verdad? Pero aquí el versículo 14 Jesús dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Y después en el 15 Jesús dice: pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén. Una de las cosas que a mí más miedo me dio creciendo en el evangelio, ¿verdad? Cuando recién recibí a Jesús como mi Salvador a los 8 años, era la oración. Más porque en la iglesia donde yo crecí era una iglesia de fuego. Más bien esta iglesia es de fuego. Entonces aquí cuando la gente se pone a orar y están orando y se pueden tirar media hora, yo soy tipo express, o sea que mi oración no son de 15 ni de 10 minutos. La mejor oración que usted saca de mí son de 5 minutos, and that's it, ¿verdad? Y a veces yo me sentía mal porque a veces íbamos con otros líderes y otros jóvenes, y a veces me han invitado a predicar a conferencias, y yo soy el mero, o sea, conferencista. Y la oración mía es: Señor, te doy gracias, tú eres bueno, eres increíble, gracias por todo lo que haces por mi vida. Y el otro conferencista es: Señor, quiero darte las gracias por mi abuelita, por mi abuelito, por mi perro, por todo. Y o sea, las oraciones son largas. Y yo digo: Jesús, Señor, derrama ese don en mi vida, Señor, para que yo pueda ser un poeta cuando esté orando. Y o sea, cada quien tiene sus cositas que lo hacen sentir mal. Y me acuerdo que cuando leí esto por primera vez a temprana edad, y dijo: no seas como los hipócritas. No estoy diciendo que las personas que oran, que tienen oraciones largas, son hipócritas. Aquí lo que él se estaba refiriendo ahora a otro tipo de personas. Creo que Dios pone un don en la vida de cada persona, y hay personas que fluyen en la oración y hay otros que no. Y si usted fluye, gloria a Dios. Y si usted no fluye, 5 minutos and that's it, you know, like Dios está muy ocupado, ¿verdad? Y entonces yo siempre me sentía mal, y cuando leí este versículo como que hubo una paz a mi vida, porque dije: Señor, o sea, no es que no quiera orar más de 5 minutos, sino que ya después lo que yo notaba es que cuando me ponía a orar y tenía que orar más de 5 minutos, comenzaba a recitar los salmos y segunda de Crónicas, porque si mi pueblo se apartara del mal y se convirtiera de sus malos caminos, ya entonces ya ahí no estoy orando, sino que estoy recitando los versículos de la Biblia.
Entonces dije, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias por lo que dijiste en Mateo capítulo 6, porque ahora hay una paz en mi vida. Pero, pues sí, ese es mi testimonio. Entonces me acuerdo que cuando leí estos versículos por primera vez, vino una paz a mi corazón. Y aquí Jesús nos da una muestra de cómo es que debemos orar. Y la cosa es que no hay una manera correcta, ni tampoco hay una manera incorrecta de orar. Pero sí, yo creo que hay una manera adecuada en la cual tenemos que orar. Di conmigo, una manera adecuada. Porque nosotros podemos orar, pero no todas las oraciones son contestadas. Y muchas veces es porque la manera en la cual estamos orando no es de una manera adecuada. Y aquí Jesús nos da, si se le puede decir, un template, ¿verdad? O un sample de cómo es que se puede orar. Él no dijo que esa es la única manera, pero creo que es bien importante si podemos. Mi oración esta noche es que podamos aplicar, ¿verdad?, esto a nuestra vida. Porque si le ponemos mucho cuidado, es algo sumamente importante y le estamos dando gloria a Dios a través de esta oración. Amén. Entonces Jesús no dijo que esa era la única manera de orar, simplemente dijo que deberíamos de orar de esta manera. Creo que la oración que Jesús enseñó es una oración eficaz, es clara, al punto y está llena de fe, humildad y amor. Y estos son los ingredientes para que Dios abra los cielos y pueda responder a nuestras peticiones. Amén. La oración siempre va a ser la respuesta. Dile a la persona que está al lado tuyo, la oración siempre va a ser la respuesta. Díselo como si lo crees, la oración siempre va a ser la respuesta. Pero para que la oración sea la respuesta, primero debemos de asegurarnos que nuestra oración sea eficaz. Y para que la oración sea eficaz, debemos de dar una oración adecuada, una oración formal. Y quiero enfocarme en tres cosas que creo, y debido aquí lo que estamos leyendo, en la cual la oración eficaz está compuesta. Son de tres cosas. Y lo primero es, una oración eficaz está compuesta de darle honra y gloria a Dios. Di conmigo, honra y gloria a Dios. Mateo capítulo 6 versículo 9 dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás o sea, le estamos diciendo, Dios, estás en el cielo, eres mi Padre, ¿verdad? Te estoy dando a ti la honra que tú te mereces. Me estoy dando cuenta que tú eres más grande que yo. Muchas veces nosotros vamos con el corazón, Señor, necesito esto, y le estás dando órdenes a Dios. Y con todo respeto, yo puedo tener toda la confianza con mi papá, pero yo jamás le llamaría, ¿verdad? Pa, necesito que usted me haga esto. No. Bueno, eso sí se lo puedo decir, Señor, pa, ¿será que me puede hacer esto, verdad? Pero nunca lo llamaría, pa, haceme esto, por favor, porque esa ya es una falta de respeto, ¿verdad? Él es mi Padre. Así tiene que ser cuando nosotros nos acerquemos a Dios. Es Padre que estás en el cielo, tu nombre es santo. Estás diciéndole, Señor, tú eres glorioso, tú eres hermoso, tú eres poderoso. La razón por la cual estoy yendo a ti es porque tú eres la única persona que puede contestar esta petición. Y la honra primero tiene un origen en nuestro corazón y se refiere al valor personal que tenemos a algo o a alguien. Nuestra oración siempre debe de comenzar con el reconocimiento que Dios es glorioso y poderoso en todo momento, aun cuando no se mire de esa manera. Por eso dice, ora de esta siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Lo segundo que miramos acá, que una oración está compuesta, una oración eficaz está compuesta, es que una oración que acepta la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en la vida de un cristiano, porque creámoslos o no, nosotros hemos sido bien mimados. Nosotros no, si nos comparan a un cristiano de aquí, de los Estados Unidos o de aún de Latinoamérica, comparado a un cristiano que vive en un país como en África, en un país
como en el Medio Oriente, donde persiguen a los cristianos, en países comunistas. O sea, nuestras oraciones serían totalmente diferentes. Y la oración es que, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Sé, Señor, al darte honra, a darte la gloria a ti, estoy diciendo, Señor, que es lo que tú quieras que suceda en mi vida. Eso no significa que tú no puedes pedirle algo a Dios, pero cuando le pidas algo a Dios, acércate con el corazón. Señor, ese es un deseo que yo tengo, pero si es tu voluntad, entonces, Señor, que se cumpla. Si no lo es, que no se cumpla. Jesús tomó esa actitud cuando ya estaban a punto de arrestarlo después de la Santa Cena. Él fue a orar y dijo: Señor, quita de mí esta copa. Él era hombre, o sea, él tenía sentimientos. Yo, antes de subir aquí, me chequeé mi reloj y, y el que cuenta el heartbeat estaba como ya subiendo a 120, 130, 150, y eran los nervios. Ahora imagínense si uno se pone así. Jesús era carne y hueso también. Yo no me puedo imaginar saber que me van a arrestar. O sea, él ya sabía que lo iban a arrestar, sabía que ya era el tiempo donde lo iban a arrestar, lo iban a golpear, lo iban a matar. O sea, uno puede ser fuerte y todo, pero yo sabía que cuando yo era pequeñito, cuando me portaba mal, que al llegar a la casa mi papá me iba a esperar con el cincho, ¿verdad? Y uno puede ser fuerte. Aquí es una táctica, no sé si todavía les pegan a los niños, porque ya eso ya le quitan los teléfonos, ¿verdad? Pero ¿cuántos menores de 25 hay acá? Mayores de 25, mejor dicho, ¿verdad? No quieren decir, ¿verdad? Yo lo que hacía antes es que me ponía como 3 layers de chores y calzoncillos por dentro. Pero la cosa es que ahorita estoy gordito, ¿verdad? Pero antes era puro palo. Y mi papá: este no tiene nalgas, me dijo. Quítate todo, me dijo. Entonces ahí me descubrió. Y perdón, yo creo que la palabra no estaba buena. Lo edito más tarde yo. Pero, o sea, uno puede prepararse y todo, pero uno sabe que cuando lo van a golpear, cuando lo van a lastimar, o sea, va a doler. Y Jesús sabía que ya se le acercaba el momento que él no tan agradable. Pero la oración fue: Señor, honestamente, he estado leyendo Isaías, el libro de Isaías y todas las profecías de lo que le van a hacer al Mesías, y como que lo van a golpear y le van a hacer esto y le van a hacer lo otro. Pero Señor, si es tu voluntad, entonces que se cumpla. Y si no, entonces quita de mí esta copa, ¿verdad? Y no fue la voluntad de Dios, fue que Él muriera. Y gracias a que esa fue la voluntad de Dios, ahora nosotros podemos experimentar y recibimos de ese perdón y esa gracia. Amén. Mateo capítulo 6 versículo 10 dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Cuando oramos y vamos hacia Dios con un corazón que dice: Señor, cualquier cosa que honre tu nombre, que haga avanzar tu reino y que cumpla tu voluntad, es mi oración. Eso es mi oración, Señor, que tu voluntad se cumpla. Posiblemente no va a ser tan agradable este momento que voy a pasar, pero con tal que tu voluntad se cumpla, estoy obedeciéndote a ti. Y no todas las personas tienen el corazón para hacer una oración de esa manera, pero los que sí hacen esa oración, estoy muy seguro que Dios los bendice. Y muchas veces buscamos a Dios por nuestro beneficio y no porque verdaderamente queremos saber cuál es su propósito para nuestra vida. No quiero decir que solo porque lo que importa más es la voluntad de Dios, que no te tienes que esforzar, o que no te tienes que preparar, o que no tienes que esforzarte para sacar una meta o un sueño. Hazlo, y si es la voluntad de Dios, las puertas se te van a abrir. Y si no lo es, hay que ser sumamente humilde, de decir: Señor, ok, aprendí algo, que esto no era para mí, ahora voy
para mi próxima meta. Y esa es la oración que tenemos que tomar. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da, los que les dará placer. Yo escribí: un seguidor de Cristo tiene que aceptar que la voluntad de Dios es mucho más importante que cualquier deseo personal. Un cristiano tiene que aceptar que la voluntad de Dios es sumamente más importante que nuestro deseo personal. ¿De qué sirve poder hacer algo si Dios no te está respaldando? Mejor es hacer algo, posiblemente no es algo que verdaderamente quiero hacer, pero tengo el respaldo de Dios, y con solo eso es suficiente para que podamos vivir una vida llena de paz. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué reino se refiere Jesús en este pasaje? Jesús se refiere al reino de los cielos, el reino de la salvación. Y en este pasaje Jesús motiva a todos los que estaban escuchándolo en este famoso sermón del monte a que buscaran primeramente la salvación. Y al tener la salvación vendría la protección y la provisión de Dios. El punto de Mateo capítulo 6 versículo 33 es que Dios demanda que nosotros le demos toda la atención a Él. Al darle la atención, Él promete proveer para nuestras necesidades, para que no nos tengamos que preocuparnos, ¿verdad?, de esas cosas, sino que en vez de preocuparnos por esas cosas, nosotros podamos dedicarle ese tiempo de preocupación y dedicárselo a Él para rendirle alabanza y adoración. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Mira esa parte: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Esa parte es la más importante. Muchas veces nosotros le preguntamos a Dios por cosas y no está de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. Pero ese es ser un cristiano. O sea, un cristiano es un seguidor de Cristo, sabe que es la voluntad de Dios primero y después el resto. Busquemos el reino de Dios y después el resto es añadido. Versículo 15 dice: y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que pedimos. Y por último, ¿cuál es una oración eficaz? Un componente de una oración eficaz es una oración con un corazón humilde. ¿Y a qué me refiero de un corazón humilde? Un corazón humilde viene de una persona que está dispuesta a perdonar porque ya ha sido perdonada. Mateo capítulo 6 versículo 12 dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque yo todavía me acuerdo de mi maestra del tercer grado, cuando me jaló la oreja y me avergonzó enfrente de toda la clase. Y o sea, como que yo siempre dije, cuando mire a esa señora, cuando ella me hizo eso, yo llorando, ¿verdad?, en la esquina, dije: cuando yo sea grande y mire a esa viejita con su carretita, yo la voy a tirar en la calle para que lo golpee un carro. Porque me avergonzó, o sea, enfrente de una muchacha que me gustaba en ese entonces como era mi esposa. Yo fui a la primaria con mi esposa, entonces era la única rubia en la escuela, entonces eran puras indias y hispanas, entonces voy a arreglar la raza, dije yo. Son bromas. Usted es hermosa, mami. Bueno, entonces una oración con un corazón humilde, ¿verdad?, es perdonar. Es una de las cosas más difíciles. Y como dijo en el versículo 13 o 14, dijo: eso es lo más importante, dijo, porque si ustedes perdonan a las personas que les hacen
mal, entonces su Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. Pero si no perdonan, entonces vuestro Padre no los va a perdonar a ustedes. Aquí lo que está diciendo Dios es que Jesús estaba diciendo en este ejemplo es que tu salvación está en riesgo cuando tú no perdonas a alguien. ¿Y de qué sirve venir a la iglesia y cantar y alabar a Dios y llorar en la presencia de Dios si no tenemos un corazón que perdona? Entonces levanta tu mano y di conmigo: Señor, ayúdame a perdonar. Señor, esto ya yo estoy orando aquí. Señor, perdona a mis consuegras. Fui mi maestra del tercer grado. Marcos capítulo 11 versículo 24 dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen, yo creo que ya falleció, ¿verdad, mami? Sí. Que Dios lo tenga en su santa gloria. A usted también, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que mi mamá me recogía y yo no era el mejor estudiante, y despedía a todos los maestros y le decía a las mamás: buen muchacho, buena muchacha. Y cuando salía yo contento: mami, mal muchacho, mucho habla. ¿Verdad? No sé qué, yo creo que es que estaba celosa que era hermoso yo y que los hijos eran feitos. Por eso que, ¿por qué los metimos acá? Bueno, hay un encuentro de hombres en noviembre, entonces ahí voy a estar yo sanando las heridas emocionales. Marcos capítulo 11 versículo 24: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Y el versículo 25, es que Jesús era otro. He was different, he was built different, decimos. Cuando ustedes oren, primero, estamos leyendo la versión correcta. Primero primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Cuando estén orando, primero perdonen. O sea, esa debería de ser la oración primera. O sea, Señor, en tu presencia perdono a cada persona que me ofendió. Y después Él dice: primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Di: Señor, disculpa si no he tenido un corazón como el tuyo. Nosotros debemos de perdonar a Dios, perdonar a las personas, porque Dios nos perdonó a nosotros. Recientemente salió un documentary, how do you say in Spanish? ¿Saben qué es? Un documental en Netflix. Como muchos saben, yo estudié criminología. Me apasiona lo que tiene que ver con asesinos seriales. Yo creo que así se dice en español, o sea, ¿verdad? De seriales. Tengo hambre, no he comido, entonces estoy pensando. Gracias, Señor, entregamos el ayuno hoy. Rebajé 4 libras, entonces funcioné el ayuno también. Y es que todo es por fe. No tenemos una bicicleta en la casa para hacer ejercicio. La miré y dije: estoy ayunando hoy, esta semana no te voy a usar. Le dije, y cabal, usualmente rebajo 2 libras a la semana cuando hago ejercicio. Hoy rebajé 4 sin hacer ejercicio. La cosa es que mañana me invitaron a comer brisket. Entonces, ¿de qué sirve, verdad? Bueno, a mí me fascina todo lo que tiene que ver con la criminología. Y salió un nuevo documental en Netflix acerca de un hombre que se llamaba Jeffrey Dahmer. Yo tuve que hacer un reporte de él cuando estaba en la universidad. Y honestamente lo que este hombre hacía era loco. Pero digo de loco, o sea, este hombre lo que hacía es que mató en un span de 20 años, mató mínimo unas 17 personas. O sea, que la policía encontró los cuerpos, pero él dice que mató muchas más personas.
yo sé que a ustedes, ¿verdad?, no les molesta, ¿verdad? Muchos son de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Yo soy de acá, ¿verdad? Entonces cuando uno escucha eso como que le da miedo. Bueno, y estoy estudiando, no lo he mirado, estoy mirando un programa ahorita con mi esposa. Cuando termine ese, miramos el Netflix, ¿verdad? Y yo no sabía que este hombre, ya en sus últimos días de vida, años de vida, aceptó a Jesús y se bautizó, ¿verdad? Y él comenzó a predicar en la cárcel. Ahora, uno puede tener el corazón enfermo. No, este lo hizo porque querían que le dieran ahí, ¿verdad?, que lo cambiaran de cuarto o algo así. Y muchas personas no cristianas comenzaron a decir: ¿cómo es que Dios puede perdonar a un hombre, a un monstruo como este? ¿Verdad? O sea, él asesinó tantas personas. Y hasta muchos cristianos lo comenzaron a dudar. Ahora, yo no soy Dios porque no conozco el corazón de él, pero si él le pidió perdón a Dios, o sea, decir: Señor, no le perdone los pecados a él, pero sí perdona mis pecados, está malo. Y creo que por eso muchas veces Dios no contesta esas oraciones que nosotros tenemos, por el corazón que nosotros tenemos. El apóstol Pablo, ese hombre, o sea, mata cristianos, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, Dios lo pudo transformar, lo pudo cambiar, y él fue uno de los apóstoles más grandes que ha existido en la historia, gracias a que él tuvo ese encuentro con Jesús. O sea, nosotros estamos aquí como hispanos, ¿verdad? Ahora, no los estoy enviando a matar, ¿verdad? Porque para que tengan un encuentro como estos dos hombres. Bueno, como Pablo, no conozco al otro, ¿verdad? Pero es de perdonar. Tenemos que, así como Dios perdona nuestros pecados, también nosotros tenemos que perdonar. Unas personas que admiro bastante, yo sé que ya posiblemente está cansado de tanto que lo digo, son mis padres. Yo quiero decir que quiero tener el corazón de mi papá y de mi mamá. Estamos trabajando, porque ellos son de El Salvador, yo soy neoyorquino. Entonces usted sabe que a veces el neoyorquino se le sale a uno, ¿verdad? Y no perdonamos mucho, o sea, por lo menos yo, me cuesta perdonar. Es que tienes que perdonar. Te perdono, pero no me olvido. O sea, ¿verdad? Pero eso está malo. ¿Y cuántas personas le han hecho daño a ellos? Han hablado mal de ellos. No conozco un hombre con el corazón que tenga mi papá. O sea, él ayuda hasta a la gente que lo critican, y aún así la gente habla mal de él, lo maldicen. Y yo en mi mente digo: es que mi papá es dejado. Digo, yo estuviera en el puesto de él, yo no ayudara a esas personas. Pero por eso Dios no me bendice a mí como lo bendice a él. Y él siempre me dice: hay que dejar que Dios se encargue de la venganza. Uno tiene que aprender a perdonar. Vamos a leer lo que dice un versículo acá, mira. Mateo capítulo 18, versículo 21. Vamos a leer bastante. Ya casi termino. Yo me identifico bastante con el apóstol Pedro. Yo creo que Pedro era de New York, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús se hizo manso, ¿verdad? Mateo capítulo 18, versículo 21 dice: luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús le contestó: no 7 veces, sino 70 veces 7. Ya eso es bastante. Yo fuera Jesús 30, 24 veces, 12, ¿verdad? Por la visión, las 12 tribus, los 12 discípulos, ¿verdad? Pero 70 veces 7. Bueno, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, versículo 24, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo
que lo vendiera, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El versículo 26 dice: el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello, es que era violento, de verdad. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El versículo 29 dice: el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión. Le contaron todo, y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo, ¿cómo le dijo? Siervo, te perdoné esa tremenda deuda. ¿Por qué me lo rogaste? Y después el versículo 33 dice: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado esa actitud muchas veces? Mire, nosotros somos malos, muy malos, y aún así fuimos malos. Fuimos malos, y Jesús miró algo en nosotros, nos miró y le dio lástima. Y Jesús dijo: voy a morir por cada persona que está acá. Cualquier deuda que nosotros le debíamos a Dios fue perdonada en la cruz del Calvario. Y aún así, cuando alguien nos hace daño, nosotros no tomamos la actitud que Jesús tomó. Jesús, hasta su último momento, su oración era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo 34 dice: entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y mira cómo termina Jesús aquí: eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Dile a la persona que está al lado tuyo: te perdono. No te preocupes. Si me debes algo, es ok. Con un acento de Brooklyn: forget about it. Romanos capítulo 12, versículo 14. Como que esta palabra es para mí, ¿verdad? No sé. Romanos capítulo 12, versículo 14. ¿Lo podemos poner? Romanos 12, 14. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los... No, es que Jesús es muy nice. Versículo 19: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que merecen. La Reina Valera dice: mía es la venganza. El versículo 20 dice: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Tus oraciones son contestadas, iglesia. Nuestras oraciones son contestadas cuando ponemos las vidas de las personas a tu alrededor primero. ¿Cuándo fue la última vez en vez que oraste y en vez de orar por ti, oraste por tu vecino? Oraste por tus compañeros de trabajo, por tus amigos.
Por eso es que Dios muchas veces no contesta esas oraciones. Mira lo que dice Job capítulo 42, versículo 10, y termino con esto. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Amada iglesia, mi oración esta noche es que todos podamos aprender a perdonar mucho más. Cuando oremos, que la oración comience dándole gloria y honra a Dios. Que nuestra oración, que nuestro corazón pueda estar en paz y aceptemos la voluntad de Dios, y que nuestra oración salga de un corazón humilde. Iglesia, cuando hacemos eso, lo que Jesús enseña acá, vamos a ver todas esas oraciones, esas peticiones que van a ser contestadas. Puedes ponerte sobre tus pies.